¿Y si te dijera que miles de años antes de que los textos bíblicos se leyeran en catedrales europeas, en las selvas de África Occidental ya se narraba una historia sobre la creación del mundo que comparte asombrosos paralelismos con el libro del Génesis? Un abismo cubierto de agua, un creador que moldea al ser humano a partir de la arcilla y un soplo místico que le infunde vida. Pero al mismo tiempo, las diferencias teológicas entre ambas visiones nos revelan formas radicalmente distintas de entender la existencia, el error y nuestro propósito en el cosmos. Hoy, en Religiones en la Historia, nos adentramos en un análisis comparativo profundo entre la tradición sagrada de Ifá del pueblo Yoruba y la narrativa de la creación del Génesis bíblico. Analizaremos sus mitos, sus símbolos y el impacto cultural que estas historias tienen en el mundo moderno. Acompáñanos en este viaje al origen de la humanidad. Tanto en la tradición judeocristiana como en la cosmogonía yoruba de Ifá, el universo no comienza de la nada absoluta, sino de un estado de caos acuático y oscuridad profunda. En el Génesis bíblico, el versículo 2 del primer capítulo describe la escena original, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este abismo, o Teum en hebreo, representa un océano cósmico, primordial y sin forma, esperando el orden creador. En la literatura sagrada de Ifá, conservada a través de los Odu, el inicio del cosmos presenta una imagen sorprendentemente similar. Antes de que existiera la tierra firme, todo lo que existía era un vasto pantano húmedo, inhabitable e infinito, dominado por Olokun, la deidad yoruba de las profundidades oceánicas y los misterios marinos. Por encima de este reino acuoso gobernaba Olodumare, el dios supremo y fuente de toda existencia. El paralelismo aquí es directo y antropológico. Para las antiguas civilizaciones de Oriente Medio y los pueblos de África Occidental, el agua sin límites representaba el misterio último, la materia prima indiferenciada antes de que el orden divino hiciera habitable el mundo. Sin embargo, surge una diferencia teológica clave, mientras que en el Génesis las aguas no muestran resistencia y obedecen sumisamente la palabra de Dios. En la cosmogonía yoruba, Olokun reclama las profundidades como su territorio exclusivo, entablando una tensión constante entre el orden de Olodumare y el misterio indómito del océano. Esto plantea desde el inicio una visión yoruba donde el equilibrio del universo requiere la coexistencia de fuerzas complementarias y a veces en tensión, en contraste con el control absoluto y monárquico del dios bíblico. La diferencia más radical entre la creación en el Génesis y en Ifá reside en cómo y quién ejecuta la creación de la tierra firme. En el Génesis, la creación es un acto directo y puramente verbal de la deidad suprema. Dios no necesita herramientas físicas, intermediarios ni esfuerzo material, crea mediante el poder absoluto de su palabra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La creación de la tierra firme ocurre cuando Dios ordena que las aguas bajo los cielos se reúnan en un solo lugar y aparezca lo seco. En el sistema de Ifá, el proceso es mucho más colaborativo, dinámico e instrumental. Olodumare, el Dios Supremo, no realiza el trabajo físico de la creación. En su lugar, delega la tarea a los orisas, las deidades o manifestaciones de las fuerzas naturales. El encargado principal es Obatalá, la deidad de la pureza y la mente. Para descender al caos acuático de Olokun, Obatalá no simplemente habla,
necesita herramientas específicas que le son entregadas tras consultar al sabio Orunmila, el testigo de la creación. Estas herramientas sagradas son una cadena de oro lo suficientemente larga para descender desde el cielo, una concha de caracol llena de tierra sagrada, una gallina de 5 dedos y un gato negro como compañía. Al llegar al límite de la cadena, Obatalá vierte la tierra sobre las aguas y suelta a la gallina. El ave comienza a rascar y esparcir la tierra sobre el océano, creando los continentes y las islas de nuestro planeta. El lugar donde cayó la primera concha de tierra se llamó Ile-Ife, que en Yoruba significa el hogar de la expansión, considerada hasta hoy la ciudad santa y cuna espiritual de la humanidad yoruba. Esta sutil diferencia nos muestra una teología bíblica basada en la omnipotencia de la palabra escrita y hablada, frente a una teología de Ifá que valora el esfuerzo físico, la delegación divina, la planeación y el uso de la naturaleza para dar forma al mundo. Cuando llegamos a la creación de los seres humanos, los caminos de Ifá y la Biblia vuelven a cruzarse en un símbolo arqueológico y universal, el barro. En Génesis capítulo 2, versículo 7, encontramos una de las imágenes más potentes de la tradición occidental. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra hebrea utilizada para la tierra es Adama, de donde deriva el nombre de Adán, subrayando la conexión íntima del ser humano con el suelo que pisa. En los tratados sagrados de Ifá, la creación humana sigue un proceso bipartito muy similar. Olodumare le encomienda a Obatalá la tarea de modelar los cuerpos físicos de los primeros seres humanos utilizando la arcilla y el lodo de la nueva tierra firme. Obatalá, con paciencia de escultor divino, pasa días enteros dando forma a los rostros, los brazos y las piernas de las futuras personas. Sin embargo, Obatalá solo puede crear el contenedor material. Al igual que en la Biblia, el cuerpo de barro permanece inerte hasta que interviene el Creador Supremo. Es Olodumare quien sopla su aliento divino, conocido en la tradición yoruba como Emi, en los cuerpos de arcilla para darles vida, movimiento y conciencia. Este paralelismo sugiere una intuición compartida por culturas separadas por miles de kilómetros, la condición humana como una paradoja viviente, compuesta de una parte terrestre, humilde e imperfecta, el barro, y una parte divina, sagrada e imperecedera, el soplo del Creador. A nivel antropológico, refleja cómo la observación del trabajo del alfarero moldeando la arcilla inspiró a las mentes más brillantes del mundo antiguo para explicar el misterio de la vida humana. A pesar del asombroso paralelismo del barro, el desenlace del mito de la creación humana en ambas tradiciones toma rumbos teológicos completamente opuestos al abordar el origen de la imperfección y el sufrimiento humano. En el Génesis, la imperfección y la desgracia entran al mundo a través de la desobediencia humana en el jardín del Edén. Adán y Eva, dotados del libre albedrío, ceden a la tentación de la serpiente, comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y son expulsados de la presencia divina. Es el nacimiento de la doctrina de la caída y el pecado original, donde el error es puramente humano y rompe la armonía perfecta establecida por Dios. En la tradición de Ifá, el mito es radicalmente diferente y profundamente compasivo. Durante la ardua tarea de moldear a los seres humanos, Obatalá comienza a sentir un calor sofocante y una gran sed. Cerca de él crece una palmera de la cual extrae savia para producir vino de palma.
Obatalá bebe una jarra tras otra hasta quedar completamente ebrio. Bajo los efectos del alcohol, sus manos comienzan a temblar y a perder precisión. En su estado de embriaguez, moldea cuerpos con deformidades, extremidades más cortas, jorobas y diversas alteraciones físicas. Sin darse cuenta de su estado, le pide a Olodumare que sople vida sobre ellos, y el Creador, respetando el trabajo del Orisa, les concede el Emi. Al despertar de su borrachera, Obatalá contempla con horror los cuerpos deformes que ha creado. Lleno de un profundo arrepentimiento y compasión, jura proteger eternamente a todas las personas con discapacidades físicas, de salud o mentales, declarándolas sus hijos consagrados y prohibiendo el consumo de vino de palma a todos sus sacerdotes. Para la teología de Ifá, la diversidad física y la imperfección no son el resultado de un castigo divino por el pecado del hombre, sino el resultado del error de un propio Dios creador. Esto elimina la culpa original en el ser humano y establece que la imperfección es parte inherente del diseño cósmico, fomentando una cultura de aceptación, respeto y cuidado comunitario hacia las personas con capacidades diferentes. Para comprender estas narraciones en toda su dimensión, debemos analizarlas desde su contexto histórico y antropológico. La narrativa de la creación en el Génesis se compiló y redactó de manera escrita principalmente durante el exilio de Babilonia en el siglo VI a.C. En un momento en que el pueblo hebreo había perdido su templo y su tierra, la palabra escrita se convirtió en su templo portátil, estructurando una teología rigurosa para evitar la asimilación cultural y religiosa. Por el contrario, el corpus literario de Ifá, compuesto por 256 odu o tratados de sabiduría, se transmitió de forma puramente oral durante milenios en África Occidental. Cada sacerdote de Ifá o Babalao debía memorizar cientos de versos, historias y pataquíes asociados a cada odu. Este sistema oral demostró una resiliencia asombrosa. Durante la diáspora transatlántica y la trata de esclavos que arrastró a millones de yorubas a las Américas entre los siglos XVI y XIX, estas narraciones no viajaron en libros ni códices, sino en la memoria y los cantos de los hombres y mujeres esclavizados. Al llegar a países como Cuba, Brasil y Haití, estas historias sobrevivieron y se adaptaron en condiciones extremas de opresión. Al prohibírseles practicar sus religiones originales, los africanos asociaron a sus orisas con santos católicos, un fenómeno conocido como sincretismo. En este proceso de resistencia cultural, Obatalá fue asociado con la Virgen de las Mercedes en Cuba o con Jesucristo en el sincretismo del Candomblé en Bahía, Brasil. De esta manera, el mito de la creación de Ifá continuó vivo bajo una máscara católica, preservando el núcleo de su sabiduría ancestral hasta nuestros días. Hoy en día, tanto el Génesis como el sistema de Ifá continúan vigentes, rigiendo la vida espiritual de millones de personas a nivel global. En Nigeria, Cuba, Brasil, Estados Unidos y en toda Hispanoamérica, la práctica viva de Ifá nos recuerda que las mitologías no son mentiras del pasado, sino lenguajes simbólicos que buscan responder a las preguntas más profundas del alma humana: ¿de dónde venimos y cómo debemos vivir? Mientras que el Génesis nos ofrece una visión de orden, moralidad y responsabilidad humana ante el Creador, Ifá nos presenta un universo colaborativo, donde la imperfección es tratada con compasión y donde cada persona posee un destino único que debe descubrir alineando su cabeza espiritual, su Ori. Queremos conocer tu opinión sobre este análisis comparativo.
¿Qué paralelismo o diferencia te pareció más sorprendente de estas dos ricas tradiciones espirituales? Déjanos tu respuesta en la sección de comentarios. Leemos cada una de sus aportaciones con el mayor respeto. Si te ha gustado este viaje arqueológico e histórico por las religiones del mundo, te invitamos a suscribirte a Religiones en la Historia, darle un me gusta a este video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros documentales. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.